nuestros equipos de Wi-Fi 6, primero que todo tenemos que ver como una evolución que se ha hecho en todo el tema de conectividad, hablando, verificando, desde cómo comenzó el Wi-Fi 4 y cómo ahorita ya vamos en el Wi-Fi 6, o bueno, en este caso, a partir de Tenda. Entonces, vamos a ver los siguientes productos, o sea, lo ideal también va a ser poder ingresar a nuestro 3X3, nuestro router Wi-Fi 6 AX1800 a través de nuestra aplicación directamente Tenda Wi-Fi. Vamos a ver cómo nos va también a ayudar o a verificar todo el tema, como lo hablábamos, como lo decíamos anteriormente. Tenda Wi-Fi siempre nos va a permitir trabajar tanto desde los routers AC, en este caso ya la serie Mesh, también la serie AX y también el Mesh, en este caso AX. Entonces vamos a dar inicio en esta capacitación verificando el siguiente contenido. Entonces vamos a ver toda cómo es la evolución de tecnología Wi-Fi, vamos a ver la introducción de nuestros productos y pues comenzaríamos a ver ya como tal la interfaz a través de nuestra aplicación Tenda Wi-Fi de nuestro producto ATX3 y pues su funcionamiento. Entonces la evolución en la tecnología. Cuando hablamos de la evolución en la tecnología, vamos a comenzar a verificar primero que todo cómo se ha estandarizado y desde qué momento, digámoslo así, Tenda comenzó a trabajar ya todo el tema de funcionamiento a través de Wi-Fi. Entonces, primero sabemos que llegó el estándar 802.11b en el año 1999. En este caso, pues era una señal de 11 megabytes por segundo. Entonces, si nos damos cuenta, vamos ampliando cada vez por año, o sea, en este caso, pasando de 1999 al 2003 que ya tendríamos, por ejemplo, toda la opción de OFDM para todo el tema de conexión mucho más fácil en cuanto a temas ya de usuarios simultáneos, pero pues en este caso solamente 54 megabytes por segundo, trabajando en un estándar IEEE 802.11 AG. Entonces ahí ya comenzamos a ver cómo se va trabajando o cómo va apareciendo en este caso nuestras redes inalámbricas y cómo se va estandarizando el tema del Wi-Fi. Ya desde el año 2009 vamos a comenzar a validar lo siguiente. En Tenda comenzamos a trabajar ya con el IEEE 802.11, en este caso N, que va a aparecer en nuestros productos, digámoslo, de la serie N o equipos más básicos como lo son el N301, F3, F6, FH456, F9 en su momento, donde nos vamos a encontrar con productos ya estandarizados desde 300 megabytes por segundo en una transmisión de datos hasta 600 megabytes por segundo con nuestro equipo de serie N, digamos lo más robusto, y el F9 que es catalogado o nosotros lo catalogamos como nuestro equipo rompemuros. Entonces ya comenzamos a ver una opción de trabajar con Mimo, ¿sí? Para todo el tema, ya sea de conexiones inalámbricas para todos los usuarios como son celulares, computadores, televisores en su momento y pues ya comenzar a trabajar soluciones como lo es, por ejemplo, todo el tema de CCTV, cámaras inalámbricas que capten redes de 2.4 GHz y pues una transmisión de datos ya mucho más específica, como lo decía, desde los 300 hasta los 600 megabytes por segundo. En este caso, trabajando con un Wi-Fi 4, o sea, ya comenzamos a ver el estándar, o bueno, la función de Wi-Fi 4 en nuestros dispositivos. A partir de esto vamos evolucionando, vamos siguiendo y ya en el 2013 aparecerían nuestros equipos AC. En este caso, pues ya como tal es una AC que aparece como 650 o 750, donde vamos a ir catalogando ya cada vez o verificando transmisiones de datos mucho más amplias, porque pues en este caso Tenda aparece con un equipo ya directamente como lo era el AC5 en su momento que trabajaría 867 megabytes por segundo y pues ya comenzaríamos a estandarizarnos mucho más, o sea, a ampliarnos mucho más, ya que Tenda, si nos fijamos, tenemos una gran variedad de productos, ya sea AC2000, AC1200, en faceta net, en gigabit, y ya acá alzaríamos todo el tema de AC2100, digámoslo,
ya como tal con nuestros equipos más robustos, o sea, hablando ya desde un AC5 hasta un AC23, que sería nuestro equipo más robusto en toda la serie C. Entonces ya comenzamos a ver también qué es lo que sucede también a través del Wi-Fi 5. Aparece nuestra banda o nuestra frecuencia de 5 GHz. Entonces ya tenemos banda estándar de 2.4, frecuencias de 5 GHz directamente. Esto desde el 2003, recordemos que pues en 2013 aparece ya como tal en la serie C, pero años posteriores, desde 2008, también vamos ampliando ya como tal, 2018, vamos ampliando ya como tal nuestro portafolio y alcanzando nuevas transmisiones de datos. Y ya comenzaríamos a ver todo el tema de nuestro Wi-Fi, o bueno, en este caso, Wi-Fi 6, el 802.11ax, haciendo caso al IEEE 802.11ax. ¿Qué vamos a ver con el tema ya como tal de AX? Vamos a encontrar la opción de ya trabajar con OFDMA, ¿sí? Un máximo, por ejemplo, ya también de 9.6 gigabits. Vamos a tener una solución mucho más rápida, una capacidad mucho más amplia en todo el tema de sus canales, un mayor servicio ya que vamos a poder trabajar con varias tecnologías a través de un mismo canal y pues vamos a reducir el tema de la latencia, que nos va a permitir ser en este caso mucho más eficaces nuestros productos de AX. En este momento trabajan AX 1800 y AX 3000. Recordemos que pues en este caso vamos a contar con routers, vamos a contar con temas de mesh, vamos a contar con tarjetas PCI, extensores de rango, tarjetas USB directamente para todo el tema AX. ¿Qué es lo ideal siempre o qué sería lo ideal al trabajar con cada tecnología? Que nuestras tarjetas de red o los dispositivos que vayamos a conectar trabajen sobre esta misma, así sacar siempre un mayor provecho directamente de nuestros productos, digámoslo, entendan en cuanto a temas de transmisiones de datos, en cuanto a temas ya como tal, lo es soluciones de imagen, HD, Full HD, 2K, 4K, 8K, ¿sí? Siempre va a ser dependiendo de cómo vayamos a trabajar directamente con nuestras tarjetas de red. ¿Listo? Entonces lo ideal siempre va a ser poder trabajar directamente en tecnologías iguales. Más sin embargo, pues, como lo decía, el Wi-Fi 6 me va a permitir tener unos canales de ancho de banda mucho más amplios, donde yo no voy a tener que distribuir las diferentes tecnologías, sino todo lo podría trabajar a través de una misma tecnología, que son las características que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de todo el tema de evolución en tecnología, vamos a ver, por ejemplo, acá el tema de los canales de frecuencia y el ancho de banda que tendría cada canal. Entonces, vamos a verificar primero que todo el ancho de banda de frecuencia más grande y la velocidad de datos es más rápida ya directamente cuando comenzamos a trabajar a través del Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. 2.4, pues en este caso, tendría dos canales, ¿sí? Estos canales van a trabajar, pues ya podríamos ver 20 y 40, donde pues, como lo sabemos, solamente va a poder tomar una banda estándar, se van a conectar equipos que solo trabajan a 2.4 GHz, o bueno, pueden trabajar varias tecnologías, pero pues en este caso el Wi-Fi 4 solo comprendería bandas de 2.4 GHz. Una banda de 2.4 GHz, cuando hacemos un test de velocidad conectados por Wi-Fi, solamente nos permitiría llegar entre los 40 a 70 megas contratadas con un proveedor. Entonces ya vemos ahí cómo se va definiendo o estandarizando todo el tema del Wi-Fi 4. Cuando yo ya comienzo a trabajar con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, vamos a ver canales mucho más amplios, ¿sí? Porque ya vamos a tener entre 20, 40, 80 y 160, pero en este caso, trabajando con Wi-Fi 5, siempre me va a destinar por qué canal va a ir cada tecnología. Entonces, si yo tengo Wi-Fi 4, siempre va a trabajar a través de un canal estándar de Wi-Fi 4, o sea, de 2.4 GHz, que comprendería entre los 20 y los 40 MHz, pero en este caso ya solamente se iría solo por ese canal.
Y lo mismo sucedería con los equipos que se conecten en la banda de 5 GHz. Trabajaría solamente por la banda de 5 GHz, que es una banda menos saturada, pues recordémoslo porque en ese caso tendrían que haber dispositivos solamente conectados de 5 GHz. La banda sería menos saturada, pero tendríamos ya 80 y 160, pues dependiendo la capacidad del producto. Porque dependiendo de la capacidad del producto, recordemos que pues siempre hay equipos de Wi-Fi 5 más robustos que los otros. Pero ya cuando vamos a trabajar con nuestro Wi-Fi 6, vamos a tener solamente o vamos a trabajar por un mismo canal todas nuestras tecnologías. ¿Qué me va a permitir esto? Ser mucho más eficaz, digámoslo, a la hora de transmitir datos, ¿sí? Porque pues así como puedo conectarme con equipos de 2.4, de Wi-Fi 5 o en este caso de Wi-Fi 6, todo lo podrían mandar por un mismo canal sin tener una saturación, ya que el estándar IEEE 802.11ax me va a permitir tener canales de ancho de banda mucho más amplios. O sea, si nos damos cuenta, vamos a tener un canal de ancho de banda mucho mejor que el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 4. Recordemos que pues en este caso no quiere decir que cuando hablamos de Wi-Fi 6 vaya a aparecer una red que nos va a aparecer con 6G o Wi-Fi 6. No, en este caso vamos a hablar una banda de 5 GHz mucho más amplia en el tema de sus canales. Al hablar de esto, entonces vamos a ver cómo la selección de frecuencia dinámica, en este caso, en cuanto a todos los dispositivos Wi-Fi que compartan una banda de 5 GHz, vamos a ver cómo va a ser mucho más amplio a la hora de trabajar con nuestros, en este caso, AX o Wi-Fi 6. ¿Qué se necesitaría? O bueno, ¿qué les di, como les indicaba anteriormente? Lo ideal siempre va a ser trabajar bajo la misma tecnología. O sea, si yo tengo productos o tengo un router que es AX, poder trabajar conectado con tarjetas de red que sean AX, o bueno, en este caso sería pues como para darle un mayor funcionamiento. También que veríamos, bueno, acá vemos por ejemplo el canal de frecuencia a través del OFDM y a través del OFDMA, que ya lo trabajaría directamente en nuestro Wi-Fi 6. Cuando hablamos de OFDM, vemos como tal los canales, cómo están distribuidos. Entonces, vemos un canal de 2.4, de 5 GHz, vemos, por ejemplo, todo el tema del streaming, vemos todo el tema de para ingresar a páginas web, vemos todo el tema de social media directamente. Entonces, vemos cómo cada paquete se va trabajando, digámoslo, por un canal o una frecuencia diferente, ¿sí? O sea, cada usuario ocuparía un canal y pues pues, tendría un espacio vacante, digámoslo de esta manera, pero en este caso lo ideal solamente trabajaría a través de un canal. Si nos vamos a la opción de OFDMA a trabajar en Wi-Fi 6, que es ya como tal la figura, o en este caso, la imagen que vemos en la parte de la derecha, vamos a ver todos los usuarios trabajando por el mismo canal, ¿sí? En este caso, a través de Wi-Fi 6, o sea, no tendríamos que destinar un canal para cada usuario, sino por un mismo canal podríamos trabajar todo lo que ya es todo el tema de streaming, todo el tema de social media, todo el tema de páginas web, y no vamos a tener ningún problema, digámoslo, a la hora de que se sature la señal a través de OFDMA y en este caso de Wi-Fi 6. Nuestros usuarios comparten todos los canales y pues el espacio está mucho más aprovechado. En este caso le estamos sacando un mayor funcionamiento ya trabajando con Wi-Fi 6. Acá vemos también ya las opciones de eso mismo y en este caso del mismo, en este caso el Wi-Fi 4 trabajaba opciones, digámoslo, de su mismo, pero en este caso no tenía las mismas opciones como lo es trabajar ya con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5, que me permitía tener múltiples conexiones tanto de entrada como de salida y así tener varios usuarios conectados simultáneamente y pues también en este caso dar una mayor amplitud directamente a estas conexiones para usuarios. O sea, ya nos vamos a dar cuenta que pues conectarse a un Wi-Fi 6 vamos a tener múltiples usuarios donde la señal nunca se le va, o bueno, no va a, o va a permitir que todos los usuarios estén trabajando simultáneamente y no va a haber ningún problema, en cambio, como sucedía, digámoslo,
con soluciones de Wi-Fi 4 que, digámoslo, no eran tan robustas, que me permitía un cierto número de usuarios. En este caso, ya con Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5 vamos a tener una amplitud a través del MUMIMO, opciones de usuario tanto de entrada como de salida, conexiones simultáneas. Y comenzaríamos a ver ya como tal opciones de modulación. Entonces vamos a ver la modulación de un Wi-Fi 4, vemos que es mucho es menos reducida directamente que de un Wi-Fi 5. La modulación en este caso, digámoslo, nos permitiría ya como tal llevar un flujo a través de esta tecnología y pues que los datos directamente fueran mucho más rápidos. En este caso vemos como ya el Wi-Fi 4 tiene una modulación mucho menos amplia, en este caso son 64 QAM y en este caso trabajaría a 6 bits. Pasando ya el Wi-Fi 5, vamos a ver cómo vamos a tener un incremento de hasta el 30% en cuanto al Wi-Fi 4, en cuanto a la modulación que manejaban anteriormente, ya que vamos a tener 256 QAM y en este caso trabajaría a 8 bits. Pero, pues ya viendo el Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, vamos a tener una modulación muchísimo más amplia a través de nuestro Wi-Fi 6, ya llegando hasta 1024 QAM y en este caso trabajando a 10 bits, para que en nuestra red sea mucho más fácil cuando todo el tema de los datos, poder trabajar con cada dispositivo. O sea, el tema de la modulación, ya vemos que es mucho más amplia trabajando con Wi-Fi 6. Además de eso, vamos a tener una acción que se llama el BSS Coloring. BSS Coloring me va a permitir, en este caso, que los radios de mi señal inalámbrica sean mucho más limpios a la hora de conexión directamente con todos nuestros dispositivos que puedan, o bueno, que estén conectados en la red de nuestro equipo que trabaje con la serie AX. ¿Qué me permite hacer esto? Que, por ejemplo, yo estoy conectado a mi dispositivo, así haya muchos radios de Wi-Fi irradiando directamente sobre nuestro equipo, qué pena ser, digámoslo, redundante, pero al irradiar, a conectarse o irradiar nuestra señal inalámbrica de Wi-Fi 6, me va a permitir identificar siempre qué dispositivo está conectado dentro de mi señal, ¿sí? Que este dispositivo tenga siempre en la mayor señal, garantizando todo el tema de megas, garantizando también opciones como lo es que no me vaya a bloquear o que no vaya a tener el ruido, cause alguna opción o en este caso algún conflicto para que mis dispositivos se desconecten. O sea, vamos a tener una señal mucho más limpia a la hora de conectarnos con un dispositivo, en este caso una X, Wi-Fi 6, ya sea un router, ya sea un sistema mesh que trabajemos con nuestros equipos en Tenda. Entonces, si nos fijamos en el ejemplo, vemos cómo dos equipos están irradiando señal, pero ya directamente los equipos lo reconocen y identifican a qué señal están conectadas, más sin embargo, estos mismos radios no van a tener ningún conflicto al estar, digámoslo, cerca, cada quien va a identificar qué dispositivo va conectado y pues la señal va a ser mucho más limpia. Esto en cuanto al tema de Wi-Fi 6 con el sistema de BSS Coloring, que pues ya como lo vemos es la tecnología para evitar la interferencia entre routers. Y acá comenzaríamos a trabajar el Target Wake Up Time, que es una opción que me va a permitir, en este caso, darle un mayor uso de vía a todo el tema de baterías. Entonces me va a permitir que cuando tenga dispositivos conectados en la red de Wi-Fi 6, el consumo de batería sea mucho más prolongado, en este caso para que la batería, digámoslo, ya sea de celulares, computadores, bueno, ya directamente no se desgaste tan rápidamente como lo hacía anteriormente conectándose a una red de Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5 que tenían un mayor consumo de energía ya directamente. Entonces, la opción del Target Wake Up Time me va a permitir a través de nuestro Wi-Fi 6 ahorrar este tema de batería o prolongar como tal ya el uso de vida de sus baterías, ya de sus dispositivos inalámbricos. Acá vemos una de las conclusiones en cuanto a todo el tema de la evolución en tecnología.
aunque pues ya también vamos a también ver un tema de las encriptaciones. Recuerden que Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5 manejaban una encriptación básica que era de era WPA, WPA2, PSK. En este caso ya vamos a tener el WPA3 directamente con nuestro Wi-Fi 6, entonces vamos a tener una encriptación mucho más amplia. Y acá vemos ya directamente cómo, por ejemplo, podríamos caracterizar cada una de nuestras tecnologías. Entonces ya sabemos Wi-Fi 4, 802.11n, Wi-Fi 5, 802.11ac y Wi-Fi 6, 802.11ax, ya directamente con los estándares de Internet en cuanto a todo el tema del IEEE. Ya vemos entonces acá los años y características, como les decía, el Wi-Fi 5 comenzó en 2013, pero también tuvo un auge mucho más amplio ya desde el 2016. Vemos los temas de modulaciones, vemos como tal también los anchos de banda, las frecuencias, en este caso los canales que serían cada vez mucho más amplios a través de cada tecnología y la velocidad de transmisión de datos de cada uno directamente. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo las características se van ampliando cada vez que hablamos de una tecnología diferente y pues también como tal el tema del MIMO, cómo vamos a trabajar su MIMO, cómo unos equipos serían MIMO ya como tal o trabajar con FMA y ya como tal las opciones más amplias de BSS Color y Target Web Cap y pues tener una encriptación mucho más amplia a través de nuestros Wi-Fi 6. No sé si en este momento tengan alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver. Vamos a ver a continuación nuestros routers ya directamente, una comparación que se tendría y verificaríamos por un momento cómo sería la función ya de nuestros dispositivos conectados a través de la aplicación Tenda Wi-Fi. Veríamos la interfaz web, ya la interfaz que verá la interfaz a través de nuestra aplicación Tenda Wi-Fi de nuestro equipo AX3 o TX3. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este momento. De acuerdo, entonces ya verificando, no tenemos alguna duda, alguna pregunta. Igual vamos a hablar de los productos y les recuerdo si llegasen a tener alguna pregunta, tan solo levantan la mano y podemos verificar la cuestión que tengan. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la introducción de productos. Entonces, cuando hablamos desde Wi-Fi 6, vamos a ver lo siguiente. Tendríamos en este momento en Tenda trabajando el TX3 y el TX9 Pro. En este caso vamos a ver trabajos diferentes en cuanto a transmisiones mucho más robustas entre cada uno de nuestros dispositivos, características como lo es el MUMIMO o FDMA, el tema del beamforming, a través también trabajar con el WPA3 en el tema de encriptaciones y pues ya como tal unas transmisiones de datos mucho más amplias. Acá comenzaríamos a verificar lo siguiente. Entonces, vamos a ver, acá tendríamos un router de uno de nuestros, digámoslo, más competidores, donde vamos a tener como tal en este router transmisiones de datos de 1500 megabytes por segundo. Con nuestro TX3 vamos a ver ya 1800 megabytes por segundo y pues ya como tal con el TX9 Pro transmisiones de datos de hasta 300 megabytes por segundo. Ya en todo el tema de la serie AX. También vemos una frecuencia mucho más amplia a través del chipset que va a manejar nuestros dispositivos. Entonces ya vemos una frecuencia de 1.5 GHz con 4 núcleos y pues ya en el TX9 Pro que trabajaría a 1.6 GHz. Entonces ya vemos también cómo vamos marcando diferencia a través de nuestros dos dispositivos, en este caso de los dos modelos que se tienen de Wi-Fi 6 o AX directamente con Tenda. Soluciones también, pues en este caso serían compatibles con todo el tema de Alexa.
Las antenas como tal, ya nuestras antenas van a trabajar a 6 dBi, las de la otra marca trabajaría directamente solamente a cuatro antenas de 5 dBi. Entonces, vamos también viendo cómo tendríamos una mayor emisión de señal a través de nuestras antenas que serían un poco más robustas a la marca mencionada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En este momento voy a compartir con ustedes ya la opción de nuestra aplicación Tenda Wi-Fi para trabajar directamente con nuestros equipos de Wi-Fi 6. Entonces, en este momento les voy a compartir como tal la interfaz de conexión de nuestros productos para que ustedes puedan ya verificar. Recuerden que pues la aplicación Tenda Wi-Fi siempre me va a permitir trabajar ya directamente conexiones inalámbricas o bueno, verificar remotamente equipos desde nuestra serie AC. AC Mesh como tal nuestra serie AX. Entonces vemos ya como tal la conexión. Permítanme en un momento, ya voy a comenzar a compartirles nuestra aplicación. Permítanme un segundo. Vamos a ver la interfaz de configuración de nuestros dispositivos. Permítanme en este momento me escuchan. Vamos a ver acá la Sí, interfaz. Sí, señor, te escuchamos. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, vamos a ver la interfaz de nuestro dispositivo ya directamente, en este caso es la interfaz de nuestro router AX. Entonces, si nos fijamos, digámoslo, es una interfaz muy parecida directamente a nuestros equipos AC, digamos, pero vamos a encontrar diferentes opciones. Entonces, vamos a ver en el estado de Internet ya como tal. La transmisión de datos,
a través de internet nuestro router, cuáles serían los nombres de red que está trabajando y cuáles serían los equipos que están conectados ya fácilmente. Entonces ya vemos como tal la opción para trabajar identificando qué equipos están conectados. Entonces está mi computador y está como tal mi celular. También vamos a ver lo siguiente, con las conexiones ya directamente a internet. Entonces vemos tipo de conexión dinámica, PPPoE, todo el tema de nuestras conexiones estáticas. Ya si el cliente llegase a tener una IP estática, lo podrían ingresar fácilmente y ya salir a internet. Los parámetros ya sabemos cómo lo es la IP, la máscara de sub y ya como tal la puerta de enlace. La duración que llevamos en este momento trabajando con nuestros equipos y ya vamos a comenzar a ver acá las opciones de todo el tema Wi-Fi. Para trabajar con el sistema Wi-Fi, uno puede unificar la señal para trabajar una sola red o un nombre de red a través de 2.4 y de 5 GHz. ¿Qué haría el router? Determinar a qué tipo de tecnología o a qué tipo de frecuencia lo va a conectar fácilmente. Entonces vemos acá también si queremos nombrar por aparte nuestras dos bandas o trabajar una sola. Tan solo sería habilitar, darle guardar y trabajaría con esta banda por predeterminado. Las opciones de WPA, vemos acá ya la opción de trabajar con WPA3 para todo el tema de encriptación, en este caso. Entonces, ya vemos una opción más a la hora de trabajar el tema de seguridad, encriptación directamente de nuestros dispositivos. Sistemas de horario, recuerden que nuestros dispositivos siempre van a trabajar opciones como lo es el modo WIS o un AP cliente que ya sería un modo repetidor. Solamente sería acá seleccionar la banda que queramos repetir y fácilmente ya nuestro equipo la amplificaría. Modo repetidor también, recuerden los equipos de Wi-Fi 6. En cuanto a todo el tema de routers, los canales de ancho de banda, acá ya vemos los canales más concurrentes trabajando directamente con nuestro equipo de Wi-Fi 6. La potencia de transmisión, todo el tema del WPS, si lo necesitan habilitar o deshabilitar. El OFDMA, en este caso para que nuestros dispositivos puedan trabajar por un mismo canal. Si lo activan o lo desactivan, ya es la opción que ustedes deseen darle. Entonces nos permitirá como tal, si queremos trabajar de esa manera o trabajar ya como un modo AP. Que recuerden, el modo AP siempre no va a tomar datos directamente en el puerto WAN, sino trabajaría directamente en un puerto LAN, así no haría DHCP y solamente serviría como un punto de acceso. Entonces las opciones de configuración Wi-Fi, si se fijan, 8 opciones, varias características diferentes y nuestros equipos AX también van a trabajar con el modo repetidor WISP y el modo AP. Entonces seguimos desde la serie N trabajando los 4 modos de operación con TEN. La opción de red de invitados ya sería verificar qué tipo de horario ustedes quieran, limitar en este caso las megas que deseen trabajar para la emisión de esta red y pues ya como tal el nombre de red y la contraseña que ustedes deseen dar. Controles de ancho de banda. Entonces acá, por ejemplo, podríamos ver un control parental. Fácilmente logramos el dispositivo, cuál es la MAC de ese dispositivo, qué horario de límite, qué días en específico de la semana vamos a trabajar y cuál sería el límite de acceso. Ya sería una lista negra, pues para que cuando traten de ingresar no los deje, o una lista blanca que permitiría el ingreso solamente a ese tipo de sitios web. Y ya como tal comenzaríamos a verificar los sitios web. Pueden hacerlo directamente con todo el dominio, con palabras. Lo ideal siempre sería ser muy específicos, así poder bloquear fácilmente ya lo que ustedes necesiten. También tendríamos una opción de VPN, en este caso para trabajar como servidor PPTP. Ya verificaríamos todo el tema de la conexión, cuál sería el rango de IPs, cuál sería el cifrado y le daríamos clic en guardar, en este caso nombre de usuario, contraseña y pues al darle clic en nuevo podríamos seguir agregando
más usuarios para todo el tema de conexión. En este caso de servidor PPTP, usuarios a través, ya podríamos ver que usuarios están conectados a través de este sistema, digámoslo, de VPN y ya como tal ser también un cliente PPTP o L2TP. Entonces acá ya podríamos crear si va a ser por L2TP o por cliente o por PPTP, pero sería verificar cuál es la dirección del dominio, el nombre del usuario, la contraseña y pues ya podríamos estar conectados fácilmente. Crear de esta manera un túnel que me permitiría trabajar este tipo de opciones. El IPv6, ya directamente para clientes que necesiten trabajar con todo el tema de IPv6, veríamos la opción de tipo de conexión, DHCP, PPPoE, dirección IP V6 estática y ya como tal asignar el tipo de conexión DHCP o ya los otros tipos de conexiones que manejaríamos directamente con todo el tema de IPv6. Las configuraciones avanzadas, control de ancho de banda, IPTV, el tema de la aplicación, en este caso a través de Tenda, Wi-Fi, los controles de los LED de nuestros dispositivos, filtración de MAC. Recuerden que al filtrar las MAC vamos a tener, digámoslo, un acceso ya directamente validando las conexiones o la MAC física de cada dispositivo conectado. Una opción de cortafuegos, en este caso como un tema más del firewall y una ruta estática. Opciones también, aplicaciones como es el DIN DNS para accesos remotos a través de NoIP, DIN DNS 88ip.cn o orai.com. Ya sería verificar el tipo de registro que vaya a manejar el cliente. Trabajar como también como un servidor virtual, verificando qué tema de IP interna, cuál sería el puerto, cuál sería el tema del puerto WAN y pues ya como tal el protocolo, si va a ser TCP o UDP o las dos. Entonces podríamos ya verificar conexiones específicas para clientes específicos ya directamente en temas de configuraciones. Y ya también hablaríamos las opciones del host de MZ, si necesitamos abrir todos los puertos directamente para un dispositivo. Y ya como tal, lo último sería el UPnP. Acá ya vemos, como les decía, controles de ancho de banda. Cuando los dispositivos se encuentren conectados más fácilmente, ustedes podrán limitarlo. A través de la opción manual, ustedes podrían decirle que cuántas megas va a trabajar cada dispositivo directamente. Configuraciones avanzadas, recuérdenlo. Y ya como tal, las configuraciones del sistema, donde vamos a poder ver el direccionamiento IP de nuestros equipos, validar. Si ustedes quieren hacer una reserva o asignar direcciones IP directamente a Mac o equipos que estén conectadas, las direcciones físicas para que nunca cambien, digámoslo, o siempre tomen la misma dirección IP. Configuración de la WAN, zona de horarios, contraseña, podemos ver las credenciales, reiniciar y restablecer, en este caso vemos pues para reiniciar, para guardar las configuraciones que realicemos, siempre es bueno hacer un reboot, o en este caso un reinicio, de esta manera guardaría mejor las configuraciones ya hechas, o si ya necesitamos que de nuevo tome los parámetros directamente de fábrica. Actualización de software, nuestro equipo en este caso trabajaría con una actualización local o una actualización online, ya es como ustedes lo necesiten, si tienen ya como tal el archivo BIM para trabajar de una manera local, lo pueden cargar fácilmente, seleccionando la opción de local y listo. En este momento, por ejemplo, en línea me dice que no se tiene ninguna actualización vigente. Y ya como tal para hacerlos el tema del backup. Si ustedes ya tienen un backup creado, pueden sacar la copia de seguridad y restaurarla directamente en la opción de backup. Administración remota. Recordaremos, en este caso, pues siempre se va a trabajar la administración remota desde el puerto 8080 hasta el 8088 y ya con la IP remota que ustedes necesiten trabajar. Recuerden que pues esta IP remota necesitan ustedes de una IP pública estáticamente directamente ingresada en el puerto WAN. El estado del sistema nos muestra como tal el puerto WAN, las conexiones que estamos teniendo en este momento. Entonces, si se fijan,
Vemos la opción del firmware, vemos cuál es el direccionamiento, el tipo de IP que está trabajando en este momento nuestros equipos, el estado de la LAN, la banda de 2.4, la banda de 5 GHz que están trabajando por aparte directamente del dispositivo. El registro, acá vamos a verificar todo el tema de las Mac o los clientes que se han conectado directamente a nuestros dispositivos, tanto en la fecha como también en el tiempo. Entonces, si se fijan, en este momento nos está indicando todo el registro que he llevado del día de hoy. Y ya el mantenimiento automático. Un reinicio que se pueda realizar directamente en el dispositivo cada vez que no lo estén utilizando, en este caso es para que el equipo pierda todo ese tema de el trabajo que ha hecho en el día y pueda estar menos saturado y pueda trabajar de una mejor manera. Entonces, si nos fijamos, nuestro dispositivo, esta es la interfaz web, recuerden que este es un AX3 o TX3 ya directamente de Tenda. Si nos fijamos, son soluciones mucho más amplias. La interfaz web es muy, en este caso, amigable. Si nos fijamos, es una interfaz muy parecida a la de nuestros routers AC. Opciones de VPN ya directamente también con nuestro dispositivo AX3. Entonces, no sé si en este momento tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este equipo y continuaríamos ya con la presentación de nuestros otros productos. Perfecto, entonces vamos a continuar con la presentación de nuestros productos. Recordemos que pues en este caso el límite de tiempo es hasta las 9 de la mañana y ya tendríamos que validar los siguientes modelos. Entonces ya hablamos de TX3 que fue a continuar ya directamente la interfaz web que vimos hace un momento. También vamos a ver lo siguiente. Recuerden que nuestros equipos no solamente serían equipos de 1800 megabytes por segundo y solamente en routers, o tan solo 3000 megabytes por segundo y solamente en routers. También vamos a ver nuestra serie Mesh. En este caso el Mesh ya viene, digámoslo, mucho más robusto a los equipos AC, ya que vamos a tener, por ejemplo, en este caso el MX6, es un producto que va a trabajar con Easy Mesh, va a trabajar también el tema de AP y va a tener un cambio de banda sin latencia, o en este caso un cambio de equipo sin latencia que nos va a permitir uno tener una conexión mesh mucho más fluida. Recuerden, en el mesh siempre van a trabajar todo el tema de roaming, beamforming, Sumimo, OFMA, para que nuestros equipos puedan tener, en este caso, un intercambio entre cada cubo o entre cada, digámoslo, cilindro, una opción más fácil de cobertura y de transmisión de datos mucho más amplia. Este dispositivo, por ejemplo, trabajando en un pack de 3, me permitiría tener una cobertura de más o menos 600 metros cuadrados, en este caso 557 metros cuadrados. Opciones como lo decía, Easy Mesh y AP Steering, o ya directamente trabajar con todo el tema de Mesh fácilmente. Cuenta con 4 puertos, en este caso con 3 puertos. Los puertos son a gigabit, un puerto WAN LAN y 2 puertos LAN. Entonces ya vemos que los equipos van siendo mucho más robustos a nuestra serie AC en cuanto a todo el tema de soluciones con Mesh. Y ya, por ejemplo, para validar, como les decía, ¿qué es lo ideal, por ejemplo, para disfrutar de todo el producto o nuestros equipos de Wi-Fi 6? Tener soluciones directamente o tarjetas de red que vaya a trabajar con Wi-Fi 6, que lo vamos a ver a continuación. En este caso estamos viendo la comparación con una de nuestras marcas competidoras. Entonces vamos a ver la diferencia entre nuestros productos. Vamos a encontrar en este caso una cobertura mucho más amplia, ¿sí? Transmisiones de datos y en este caso iguales que trabajarían a 1800 megabytes por segundo. Contaría nuestro producto con un puerto de red más, digámoslo, en la otra marca maneja 2, en este manejaría 3 y ya conectaríamos el tema de las antenas. Recuerden, estos productos trabajarían con antenas internas, en este caso el producto de la competencia trabajaría con 2, nosotros tendríamos 4 ya directamente.
opciones de protocolo Mesh como lo es el Easy Mesh, y pues ya vemos, digámoslo, una cobertura ya mucho más amplia, opciones ya, por ejemplo, de trabajar con cable puerto gigabit mucho más, un puerto más, y ya como tal, un tema, por ejemplo, en todo lo que es el chipset del equipo, que va a trabajar con un amplificador mucho más amplio. Entonces, ¿qué vemos en cuanto a Tenda? Soluciones mucho más amplias y pues, digámoslo, en cuanto a temas de precio, mucho más efectivos. Acá vamos a ver lo siguiente, nos van a preguntar, ¿con esos equipos aumentaría la velocidad de mi internet? En este caso, tienen que tener siempre claro que las megas es una medida y los megabytes por segundo es otra medida. Las megas son las que yo contrato directamente con mi proveedor de internet, pero la velocidad de transmisión es las que yo voy a trabajar directamente en cuanto a la conexión desde mis dispositivos, ya sea serie N, serie C o serie AX, directamente con los equipos que se conecten. Entonces, si por ejemplo mi tarjeta de red de mi celular es serie X, trabajará a 1800 megabytes por segundo, pero va a captar mucho más fácil. O si no, se va a limitar a la tecnología que maneje cada dispositivo en su tarjeta de red inalámbrica. Entonces, en este caso, no es que aumentemos la velocidad de un proveedor de Internet, pero nuestra transmisión de datos va a ser mucho más amplia que la del router de un proveedor de Internet. Y se va a trabajar sobre las megas que se tengan contratadas, resolviendo esta duda. Continuando, entonces ya vemos las opciones de router, ya vemos la opción que trabajaríamos directamente con nuestros equipos en Mesh y ya podríamos ver las opciones. Tenemos tarjetas PCI, en este caso E30, para todo el tema ya directamente de computadores que necesiten trabajar con tarjetas PCI, volver sus equipos ya directamente a X, o si necesitan amplificar la señal de una red que va a trabajar con la serie X, lo podrían hacer fácilmente con el A27. Recuerden que pues este amplificador también va a poder ver opciones de trabajo ya de equipos que no sean serie X, sino también podrían ser serie C o serie E, no hay ningún problema. Nos preguntan, entonces nos preguntan, hace 1800, si tengo un equipo, si tiene 100 megas, o sea, como les decía, si yo tengo una X1800 y mi tarjeta de red de mi dispositivo en transmisión de datos capta de la misma manera, pues vamos a tener una red mucho más fluida. Pero no quiere decir que entonces ustedes tengan 100 megas contratadas y las vaya a subir a 1800 megas. Las megas contratadas siempre van a ser las megas contratadas que ya es su paquete de internet. La transmisión de datos va a ser la medida en lo que se va a conectar ya directamente cada dispositivo y en este caso va a tener una mayor fluidez, una mayor velocidad a la hora de trabajar con nuestros dispositivos, que es algo que no manejan los móviles de los proveedores. Pero ya directamente lo que yo tenga contratado con mi proveedor es lo que yo voy a trabajar también a través de las redes o bueno, en este caso de las conexiones directamente con routers en Tenda, mejorando ya como tal el tema de la transmisión de datos, en este caso para funciones como lo es todo el tema de juegos online, todo el tema de descargas, ya como tal para trabajar todo el tema, por ejemplo, de series, el tema de imagen, ya sea HD, Full HD, 4K, 2K, la transmisión de datos va a ser esencial para así poder alcanzar, digámoslo, este tipo de soluciones inalámbricas. De acuerdo a los equipos que teníamos de nuestra serie C, de nuestra serie X, esta es la presentación de Tenda. También vamos a tener, en este caso, adaptadores USB como la U8 y la U8A, que ya son opciones de 1800 y 300 megabytes por segundo en serie X, trabajando con ya directamente nuestros dispositivos. Recuerden, el día jueves vamos a tener otra capacitación, se les estará compartiendo ya como tal toda la información, en este caso para las conexiones inalámbricas. Y para el señor Edgar Aldana, las tarjetas de red funcionarían sin problema con una OAR PCI
4.0. Sí, señor. En este caso, pues lo podríamos validar ya directamente con nuestra E30, que es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Más sin embargo, les recuerdo, cuando ustedes necesiten o vean un asesoramiento en cuanto a qué dispositivo, en este caso, comprar, quedaría atento, se pueden comunicar a nuestra línea de servicio técnico, que es el 318-786-8668. En un momento lo voy a dejar directamente en el chat, pues ya para tener el tema de las soluciones que ustedes necesiten. Nos escriben, si tengo mi tarjeta de red serie N, me serviría para adquirir. Pues en este caso no va a tener ningún problema. Si la tarjeta es de serie N o serie C, se pueden conectar directamente a nuestros equipos AX. Más sin embargo, ¿qué es lo ideal? Siempre trabajar bajo la misma tecnología. Si la tarjeta de red fuera también AX y el router AX, pues le va a sacar ya como tal un mayor provecho. Digámoslo, en cuanto a todo el tema de la transmisión de datos que trabajarían los dispositivos conectados uno y el otro. De acuerdo, no sé